¿Alguna vez has sentido un peso invisible sobre tus hombros, una sombra que te sigue a todas partes aunque creas haberlo hecho todo bien? Es esa punzada de culpabilidad que no tiene un nombre claro, que aparece de repente en el silencio de la madrugada o se manifiesta como un nudo en el estómago en medio de una multitud. No has cometido un crimen, no has traicionado a nadie recientemente, y sin embargo, ahí está, una sensación de insuficiencia, de estar en deuda con algo o alguien que no puedes identificar. La psicología moderna lo llama ansiedad o culpa neurótica, pero hace décadas, en un remoto rincón de Italia, un fraile capuchino con las manos vendadas y una mirada que parecía atravesar el tiempo tenía una explicación mucho más profunda, más real, y sobre todo, más liberadora de lo que nadie se atrevió a decirte jamás. Bienvenidos a un viaje al interior de la conciencia, guiados por uno de los santos más extraordinarios de la historia, el Padre Pío de Pietrelcina. Durante más de 50 años, este hombre no solo cargó en su propio cuerpo los estigmas de la pasión, sino que cargó con los secretos más oscuros de miles de personas que viajaban desde todos los continentes hacia San Giovanni Rotondo. ¿Por qué lo hacían? Porque el Padre Pío poseía un don que la ciencia no puede explicar, la cardiognosis o el conocimiento de los corazones. Él no necesitaba que hablaras, él leía tu alma como si fuera un libro abierto. Sabía lo que habías olvidado, lo que habías ocultado por vergüenza y, lo más importante, sabía distinguir perfectamente entre el dolor que viene de Dios y la tortura que viene de la oscuridad. Hoy vamos a descifrar ese misterio que te quita la paz. Si te sientes culpable sin saber por qué, estás a punto de descubrir que esa inquietud no es necesariamente un castigo, sino que podría ser el último llamado de tu alma hacia una libertad que ni siquiera sabías que habías perdido. El Padre Pío solía decir que el demonio es un estratega del desánimo. Él sabe que si no puede llevarte al pecado grave, intentará algo mucho más sutil y efectivo: hundirte en una culpa estéril, una culpa que no te mueve a mejorar, sino que te paraliza, te aísla y te hace sentir indigno de la mirada de Dios. Vamos a explorar los hechos reales, los testimonios históricos de quienes se arrodillaron frente a su confesionario y salieron sintiendo que el peso de mundos enteros se les había quitado de encima. A lo largo de este video, entenderemos por qué el Padre Pío era a veces tan severo con quienes se sentían buenos y tan infinitamente tierno con quienes se sentían los peores pecadores del mundo. Hay una razón histórica y espiritual detrás de esa aparente contradicción. Vamos a analizar cómo él identificaba las trampas de la mente y cómo sus consejos, documentados en sus cartas y en las memorias de sus hijos espirituales, siguen siendo la llave maestra para abrir la celda de la culpabilidad crónica. Te prometo que, al finalizar esta reflexión, no volverás a mirar tu propia inquietud de la misma manera. Entenderás que esa voz que te acusa sin descanso no es tu conciencia, sino un ruido exterior que ha logrado infiltrarse en tu castillo interior. Prepárate para sumergirte en la vida de un hombre que vivió entre dos mundos, que luchó físicamente contra las sombras para que otros pudieran caminar en la luz. El Padre Pío explicaba lo que nadie te dijo, que esa culpa que sientes sin saber por qué tiene una raíz que el ojo humano ignora, pero que el alma reconoce. Es momento de dejar de huir de esa sensación y empezar a escuchar lo que realmente tiene que decirte. Porque en el diagnóstico del Padre Pío no hay espacio para la condena, solo para la verdad que libera. Quédate con nosotros, porque la explicación a tu angustia está más cerca de lo que imaginas, en las palabras de aquel que dijo: reza, ten fe y no te preocupes. Si te detienes un momento y miras hacia atrás, puedes identificar si ese peso que sientes te impulsa a pedir perdón y cambiar, o si simplemente te encierra en un laberinto de tristeza donde no ves salida. Y si esa culpa inexplicable fuera, en realidad, la sed de Dios manifestándose como un vacío que nada en este mundo ha logrado llenar todavía. Para comprender realmente por qué el Padre Pío es la clave para resolver esa culpa que no logras explicar, debemos trasladarnos a los pasillos de San Giovanni Rotondo, en una época donde miles de personas de todo el mundo hacían filas interminables, a veces esperando días o semanas bajo el sol o la lluvia, solo por unos minutos frente a aquel fraile. Lo que sucedía dentro de ese confesionario no era una conversación ordinaria, era un fenómeno que desafiaba toda lógica humana. El Padre Pío poseía lo que la teología mística denomina cardiognosis, la capacidad sobrenatural de leer los corazones y las conciencias. No se trataba de una intuición aguda o de una gran capacidad de observación psicológica, era un don crudo y directo que le permitía ver el estado exacto de un alma, sus heridas, sus omisiones y, sobre todo, aquellas manchas que el propio penitente ni siquiera era capaz de reconocer en sí mismo. Históricamente, los testimonios son abrumadores. Existen registros documentados de hombres que llegaban con la intención de burlarse o de probar al santo, y antes de que pudieran pronunciar una sola palabra, el Padre Pío les recitaba, con una precisión quirúrgica, los pecados más ocultos de su pasado, incluso aquellos cometidos décadas atrás y enterrados en lo más profundo del olvido. Pero,
¿Qué tiene esto que ver con tu sentimiento de culpa actual? Todo. El Padre Pío explicaba que muchas veces el ser humano vive en un estado de inquietud constante porque su conciencia está anestesiada pero su alma no. El alma tiene memoria, y esa sensación de pesadez que sientes sin saber por qué es a menudo el grito de una herida espiritual que no ha sido lavada. Él veía que muchas personas cargaban con una culpa vaga porque habían racionalizado sus errores, convenciéndose de que no era para tanto, mientras que el alma, que conoce la verdad absoluta, seguía cargando con el lastre. Sin embargo, el don del Padre Pío también revelaba la otra cara de la moneda, la culpa falsa. Él era implacable con los soberbios, pero con las almas escrupulosas, aquellas que se sentían culpables de todo y vivían en un terror constante de ofender a Dios, mostraba una ternura que conmovía hasta las lágrimas. Hay relatos de penitentes que llegaban destrozados por la angustia, creyendo que sus vidas eran un fracaso total, y el Padre Pío los interrumpía con un grito de alegría, asegurándoles que su culpa no era más que una artimaña del demonio para alejarlos de la comunión. Él tenía la capacidad de discernir si ese nudo en tu garganta era una invitación al arrepentimiento real o una cadena puesta por el enemigo para paralizarte. Él veía la raíz del sentimiento. Si la raíz era el amor herido, lo sanaba con misericordia. Si la raíz era el orgullo herido por haber fallado en la propia imagen de perfección, lo reprendía para que la persona encontrara la verdadera humildad. La presencia del Padre Pío en el confesionario era la de un juez que ya conocía la sentencia pero que anhelaba perdonar. A veces, expulsaba a alguien del confesionario gritando «Vete, no estás arrepentido», solo para que esa persona, conmocionada por el impacto de ver su verdad desnuda, regresara horas después con un corazón verdaderamente roto y dispuesto a la conversión. Esa severidad era el mayor acto de caridad. Prefería herir el ego de la persona para salvar su espíritu. Esta es la primera gran lección que nos deja para tu caso personal. Esa culpa que sientes puede ser una infección que has ignorado, o por el contrario, una sombra proyectada por tu propio ego que no tolera su fragilidad. El Padre Pío no permitía que sus hijos espirituales vivieran en la ambigüedad. Para él, la claridad era el primer paso hacia la paz. El don de leer las almas le permitía ver también lo que él llamaba la herencia de la culpa, cargas que a veces arrastramos por no haber perdonado a otros o por vivir en ambientes cargados de negatividad espiritual. Él sabía que el ser humano es una unidad de cuerpo, mente y espíritu, y que una mancha en el espíritu se siente inevitablemente como un peso en el cuerpo. Por eso, su consejo siempre iba directo a la raíz. Limpia la fuente y el agua saldrá clara. El sentimiento de culpa inexplicable es, en la mayoría de los casos documentados por los testigos de su vida, una falta de alineación entre lo que el alma sabe que es correcto y lo que la vida diaria está reflejando. El Padre Pío no te pedía que fueras perfecto, pero sí te exigía que fueras sincero. Su mirada, que para muchos era insoportable por su intensidad, no buscaba condenar, sino encontrar esa pequeña chispa de luz que la culpa estaba intentando apagar. Entender esto es empezar a comprender por qué tu paz se ha visto alterada. Quizás estás intentando resolver con la mente algo que solo puede resolverse en la profundidad de una verdad que aún no te has atrevido a mirar de frente. Una de las lecciones más profundas y, sin embargo, menos comprendidas que el Padre Pío dejó a sus hijos espirituales es la distinción absoluta entre el arrepentimiento que salva y la culpa que destruye. En el mundo espiritual, no toda tristeza es buena, y no todo remordimiento proviene de la luz. El Padre Pío, quien mantenía una lucha constante y a menudo física con las potencias de la oscuridad, utilizaba un lenguaje muy particular para referirse al demonio, lo llamaba Barba Azul o el Cosaco. Lo hacía no para restarle importancia, sino para recordarnos que el enemigo es un maestro del disfraz y que su táctica más efectiva no es siempre incitarnos al pecado, sino torturarnos después de haber fallado, o incluso cuando no hemos fallado en absoluto. Él explicaba que el gran engaño de la oscuridad es hacernos creer que la voz que nos acusa sin tregua es la voz de Dios. Históricamente, en sus cartas de dirección espiritual, el Padre Pío detallaba cómo distinguir estas dos fuerzas. Según el santo de Pietrelcina, cuando Dios nos señala una falta, lo hace con una tristeza dulce y medicinal. Es un dolor que, aunque profundo, trae consigo una paz inmediata, un deseo ferviente de mejorar y, sobre todo, una confianza inquebrantable en la misericordia divina. Es una luz que ilumina la mancha para que podamos limpiarla. En cambio, la culpa que proviene del Barba Azul es una tormenta oscura que solo trae confusión, agitación y un sentimiento de desprecio hacia uno mismo. Si esa culpa que sientes te hace querer esconderte de Dios, si te hace sentir que no eres digno de rezar o que tu caso no tiene remedio, entonces, con la autoridad que le daba su experiencia mística, el Padre Pío te diría, esa voz no es de Dios, es del enemigo. El objetivo del demonio, explicaba el Padre Pío, es el desánimo. Él sabe que un alma desanimada es un alma paralizada.
Si logra convencerte de que eres un desastre irremediable, dejarás de luchar. Dejarás de frecuentar los sacramentos y te encerrarás en la prisión de tu propio juicio. El Padre Pío veía que muchas personas vivían en una noche oscura autoimpuesta por no saber distinguir entre la conciencia y la tentación de la desesperación. Él insistía en que el Espíritu Santo es un consolador, incluso cuando nos corrige, mientras que el demonio es un acusador que nunca ofrece una salida. Esta es la raíz de esa culpa sin saber por qué. Es un ruido espiritual diseñado para ensordecer la voz de la gracia. El enemigo utiliza tus debilidades, tus miedos y hasta tu temperamento para crear una sensación de malestar constante que te impide disfrutar de la paz de ser un hijo de Dios. Documentos históricos de sus diálogos revelan que el Padre Pío era extremadamente firme con las almas escrupulosas. A quienes sufrían de este mal, les prohibía volver a confesar pecados del pasado que ya habían sido entregados a la misericordia. Él decía que remover ese lodo era un insulto a la bondad de Dios. Si Dios ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte?, solía preguntar. Para él, la culpa persistente después de la confesión era una forma de orgullo espiritual. El alma que no acepta el perdón está diciendo, en el fondo, que su pecado es más grande que el sacrificio de Cristo. Esta es una revelación que hoy en día muchos necesitan escuchar. Esa culpa que no te deja dormir, que te hace rumiar los mismos errores una y otra vez, es a menudo la soberbia de querer ser perfectos por nuestras propias fuerzas, en lugar de aceptar que somos criaturas limitadas y necesitadas de amor. El Padre Pío también advertía sobre el veneno de la tristeza. Él decía que la tristeza espiritual es la aliada más cercana del pecado. Cuando el alma está triste y cargada de una culpa estéril, se vuelve vulnerable a todas las tentaciones del mundo para buscar un alivio rápido. Por eso, su remedio era siempre el mismo, el abandono total. Él enseñaba que debemos reconocer nuestras faltas con humildad, pedir perdón y luego echar todo en el horno de la caridad divina. Si el sentimiento de culpabilidad persiste después de haber hecho lo que Dios pide, entonces es una interferencia, un ataque directo para quitarte la alegría. El Padre Pío luchó contra esto toda su vida, no solo en los demás, sino en su propia carne, sufriendo ataques donde el enemigo intentaba convencerlo de que sus estigmas no eran de Dios, sino una señal de condenación. Si incluso un santo de su magnitud sufrió estas dudas, ¿cómo no vamos a sufrirlas nosotros? La clave está en no dialogar con esa culpa. Como decía el Padre Pío, no te detengas a razonar con el enemigo, él es más astuto que tú, simplemente vuela hacia los brazos de la Madre Celestial y deja que ella silencie esas voces. A menudo, esa culpabilidad que nos carcome sin una causa evidente es, en realidad, un lenguaje cifrado de nuestra propia alma. El Padre Pío, en su inmensa sabiduría como director espiritual, identificó una raíz que pocos se atreven a mencionar, la inquietud sagrada. Él explicaba que el ser humano fue creado para la infinitud de Dios, y cuando intentamos llenar ese espacio con cosas temporales, con distracciones o con una vida mediocre, el alma reacciona. Esa reacción se manifiesta como un malestar difuso, una sensación de estar fuera de lugar que confundimos con culpa. Para el santo de Pietrelcina, este sentimiento no era una señal de que fueras malo, sino una señal de que estabas hecho para algo mucho más grande. Es lo que él llamaba el hambre de Dios disfrazada de tristeza. Históricamente, el Padre Pío observó que muchas almas sufrían lo que él definía como el pecado de omisión del amor. No se trataba de haber hecho algo prohibido, sino de no haber hecho el bien que se era capaz de hacer. Es el peso de la misión no cumplida. Él decía que el alma sabe perfectamente cuando está traicionando su propósito divino, y esa traición genera un frío interior que se siente como culpabilidad. Por eso, muchas personas que llevaban vidas aparentemente ejemplares se sentían miserables. Les faltaba el fuego de la entrega total. El Padre Pío les explicaba que esa angustia era, en realidad, un último llamado de la gracia, una invitación a romper las cadenas de la comodidad y volar hacia la verdadera libertad espiritual. En sus cartas, el santo insistía en que no debemos tener miedo de esta inquietud, sino abrazarla como un motor de cambio. Si sientes que algo te falta, si la culpa te persigue a pesar de no encontrar un pecado concreto, es porque tu alma está reclamando su derecho a la santidad. El Padre Pío veía este estado como una operación espiritual donde Dios permite que perdamos el gusto por el mundo para que busquemos la paz solo en él. No es un castigo por el pasado, sino una preparación para el futuro. Es el alma sacudiéndose el polvo del camino para poder correr hacia su destino. Entender que tu malestar es una señal de vida, y no de condenación, es el primer paso para la liberación que el Padre Pío prometía a todo aquel que se atrevía a dejar de mirar su propia miseria para empezar a mirar la grandeza de la misericordia divina. Las crónicas de San Giovanni Rotondo no son simples relatos de piedad,
sino testimonios de transformaciones radicales que ocurrían en la penumbra de un confesionario de madera. El Padre Pío no era un confesor convencional. Para él, la confesión era una batalla frontal contra las sombras que mantienen cautivo al hombre. Muchos llegaban con esa culpa difusa, ese peso que no sabían explicar, y el santo utilizaba lo que sus biógrafos llaman cirugía espiritual. No buscaba simplemente consolar, sino extirpar el tumor del pecado o de la falsa culpa que impedía al alma respirar. Históricamente, se sabe que sus sesiones podían durar apenas unos segundos o convertirse en un enfrentamiento verbal donde la verdad quedaba al desnudo de forma impactante. Un caso célebre narra la historia de un hombre que, tras años de éxito material, sentía una melancolía y una culpabilidad que lo consumían. Se arrodilló frente al Padre Pío y antes de abrir la boca, el fraile le dijo con voz firme: ¿por qué has dejado que tu corazón se llene de lodo mientras tus manos se llenan de oro? En ese instante, el hombre comprendió que su culpa no venía de un acto criminal, sino de su indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Una sola frase del santo desmanteló años de justificaciones racionales. La aparente severidad del Padre Pío no nacía de la falta de amor, sino de un amor tan grande que no soportaba ver a un alma engañándose a sí misma. Aquel hombre salió del confesionario llorando, pero con una ligereza que no había sentido en décadas. La infección había sido drenada. Otra historia documentada habla de una joven mujer atormentada por escrúpulos. Ella se sentía culpable por pensamientos que no podía controlar y vivía en un estado de terror constante. El Padre Pío, al verla, cambió su tono habitual de guerrero por el de un padre infinitamente tierno. La interrumpió y le dijo: «Hija mía, ¿acaso no sabes que la tristeza es el camino más corto hacia el enemigo? No ofendas a Dios creyendo que su amor es más pequeño que tus dudas». Con estas palabras, el santo le reveló que su problema no era el pecado, sino el orgullo de querer ser perfecta por sus propios medios. La liberó de la carga de la perfección imposible y le enseñó que la verdadera paz se encuentra en aceptar nuestra propia fragilidad con humildad. Esta técnica de impacto era la forma en que el Padre Pío cortaba las cadenas de la culpa inexplicable. Él sabía que, a veces, un alma necesita un choque de realidad para despertar del letargo de la angustia. A quienes se sentían miserables sin causa, les recordaba que el perdón de Dios ya estaba dado y que seguir sufriendo era un acto de desconfianza. A quienes se sentían limpios pero vivían en la inquietud, les mostraba los rincones oscuros de su egoísmo. En ambos casos, el resultado era el mismo: la verdad liberaba el peso. Estas historias reales nos enseñan que la cura del Padre Pío siempre pasaba por dejar de mirarse uno mismo, ya fuera para acusarse o para alabarse, y empezar a mirar únicamente la luz de la cruz. La paz que esos peregrinos encontraban no era una paz psicológica, sino la paz de quien finalmente ha sido visto, conocido y perdonado en lo más profundo de su ser. El Padre Pío no solo diagnosticaba la enfermedad de la culpa, él entregaba el remedio exacto para que el alma no volviera a caer en las garras del desánimo. Su protocolo de liberación era simple, pero de una exigencia espiritual profunda, diseñado para cerrar todas las puertas por donde la oscuridad intenta filtrarse. El primer pilar de este camino era la confesión frecuente. Históricamente, el santo de Pietrelcina recomendaba a sus hijos espirituales confesarse al menos una vez por semana. Él decía: incluso una habitación cerrada y vacía acumula polvo, el alma necesita un baño semanal para que la luz de la gracia pueda reflejarse sin manchas. Esta práctica no era un trámite legalista, sino una higiene del espíritu que impedía que las pequeñas faltas se acumularan hasta convertirse en ese peso inexplicable que hoy sientes. El segundo paso, y quizás el más difícil, es el abandono absoluto en la divina misericordia. El Padre Pío era tajante: lanza tus pecados al horno de la caridad divina y olvídate de ellos. Él enseñaba que el acto de rumiar los errores pasados, una vez perdonados, no es un acto de piedad, sino de desconfianza. Para romper la cadena de la culpa, el santo aconsejaba dejar de mirarse a uno mismo y empezar a mirar únicamente a Cristo. Cuando la voz del acusador regrese para recordarte lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, la instrucción de Pío es no entrar en diálogo. Debes responder con un acto de amor y abandono, confiando en que la sangre de Cristo es infinitamente más poderosa que tu miseria. La paz no viene de ser perfecto, sino de saberse profundamente amado en la imperfección.